Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Bueno, y damos la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Esta semana muy especial, cumpliendo 15 años de intensa y permanente labor de comunicación alternativa, ya que un 7 de febrero en el año 2010 salió al aire la primera emisión del programa radial Voz Educadora. Este hermoso proyecto es un fruto del trabajo colectivo liderado por el compañero William Agudelo junto a los compañeros y compañeras del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada. Estos primeros 15 años han significado un proceso consciente para mantener informado al magisterio colombiano y brindarle elementos para el debate en el sector educativo y en los temas de interés general en el plano regional y nacional como un ejercicio de pensamiento crítico. Creemos en la necesidad de democratizar la comunicación y asumir canales alternativos a los medios masivos tradicionales de la oligarquía y las mafias del país. Por lo tanto, como lo manifestaba el camarada William Agudelo, el programa por su contenido y la intención comunicativa es un proceso revolucionario y de resistencia en la lucha por nuestros derechos y los cambios en el país. Los derechos del magisterio, la justicia social, la democracia y la paz en Colombia. Así, de esta manera, en el día de hoy hacemos un reconocimiento muy especial a la fiel audiencia de Voz Educadora durante estos primeros 15 años y también a los compañeros y compañeras permanentes colaboradores que semana a semana han dedicado su tiempo, aportes y recursos para mantener vivo el programa por tanto tiempo. Es necesario destacar a importantes colaboradores como el maestro José Ramón Llanos y sus interesantes voces del análisis en la historia, al compañero Omar Camargo con sus píldoras de actualidad, al compañero Manuel Chamorro con la voz de la literatura, las pullas y vivas con la compañera Magda, a Rolando en la edición en los inicios del programa, los informes de William Agudelo, de Alexander, de Ana María, de María Eugenia y otros colaboradores como Chepe, Ismari, Leida, Orlando, Olguita, Carlos Ramírez, Nubia y otros tantos que participaron con sus valiosos aportes. Así que un agradecimiento eterno para todas y para todos, y la bienvenida a las nuevas generaciones, jóvenes que se incorporan al tema de las comunicaciones en el hermoso proyecto de la comunicación alternativa y el pensamiento crítico. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. 15 años de resistencia y lucha. 15 años de resistencia y lucha. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Nuestra lucha sigue firme por la educación digna y de calidad. Desde el contexto internacional, denunciamos la política educativa de Donald Trump, quien ataca los derechos de los estudiantes y docentes al debilitar el Departamento de Educación y desmantelar programas claves. Su intento de recorte de fondos y despedir empleados sin justificación afecta a la educación pública, especialmente a los estudiantes de bajos ingresos. Mientras impulsa agendas excluyentes, ignora la necesidad de inversión educativa. Su enfoque privatizador y elitista pone en riesgo el acceso a la educación digna en Estados Unidos. En el contexto nacional, a pesar de los compromisos del actual gobierno en temas de justicia y paz, siguen deudas pendientes por parte del Estado. Las víctimas del genocidio contra la OP aún esperan reparación, mientras las comunidades en distintas regiones del país claman por reanudar el diálogo entre el gobierno y los actores armados. Al mismo tiempo, firmantes de paz y campesinos exigen el cumplimiento del Acuerdo de La Habana y el fin de la violencia. En el contexto distrital, la Administración Distrital prioriza el rescate financiero del Sistema Integrado de Transporte Público y el Transmilenio, reduciendo la inversión social y favoreciendo a multinacionales del transporte. El alza de las tarifas afecta a la ciudadanía mientras el déficit sigue creciendo. A nivel nacional, el gobierno de Petro enfrenta bloques legislativos que limitan su política de financiamiento, impidiendo mayores inversiones, donde sectores opositores al gobierno representados en la actual administración distrital, que son responsables de restringir recursos para programas sociales y de movilidad en Bogotá. En nuestras exigencias como magisterio, desde la ADE, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa del magisterio y la educación pública. Exigimos a la Secretaría de Educación cumplir con la Circular 20 para garantizar la estabilidad de los docentes provisionales y la Circular 23 para evitar sobrecargas y reubicaciones arbitrarias. Demandamos el pago del 5% pendiente de la bonificación pedagógica y el respeto a los derechos de docentes en comisión de servicio según Circular 01. Denunciamos despidos en educación inicial en el programa EDSDIS y cambios arbitrarios en protocolos de ingreso a las instituciones que afectan el ejercicio sindical. Ante la crisis en salud, si no hay soluciones, convocaremos a la movilización y al paro de ser necesario. La sede del Colegio San Marta Bárbara se mantiene, pero exigimos cumplimiento de los acuerdos pactados con la comunidad educativa. El pasado 7 de febrero tuvimos mesa laboral con la Secretaría y allí radicamos nuestras demandas frente a estas problemáticas y esperamos solución inmediata. Desde Voz Educadora se mantiene firme en apoyo a los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenten con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Recuerda, somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. Maela ni wan geto ni wan voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito
que está cerrando cursos y haciendo que sobren maestros en colegios donde hay cursos de 43 y 45 estudiantes. Ahí tienen la tal austeridad. Economizar en educación, sobrecargar a los maestros para invertir en el negocito privado de Transmilenio. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la oposición al gobierno, ya que piden réplica por la transmisión del Consejo de Ministros y la usan para denigrar e insultar al presidente Petro, además de contratar personas para mentir sobre situaciones de los territorios. Pero ¿qué más se puede esperar de una derecha tan torcida como esta? Y muchas pullas al Estado colombiano que aún no le cumple a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. De esta manera se sigue ignorando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas pullas, recontra pullas a los fascistas de la oposición, quienes salen a llorar lo que con valentía hizo el gobierno del cambio al transmitir el Consejo de Ministros para el pueblo. Pero eso sí no les daba vergüenza a los consejos comunitarios de Don Uribe, donde el alcalde del Roble denunció el complot para asesinarlo y lo hizo quien se sentaba al lado del expresidente. ¿Qué tal? Muchas pullas a la era Trump, magnate multimillonario y facho, quien por ser el presidente de Estados Unidos quiere convertir al mundo en su patio trasero y decidir un nuevo orden sin hegemonía, a punta de intimidación y colonialismo. Pero no contaba con la dignidad de los pueblos. Muchas pullas a la empresa Coca-Cola, que delató a sus empleados ante inmigración y fueron detenidos y deportados. Coca-Cola, traidora y explotadora. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas al programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa radial del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, que este 7 de febrero cumplió 15 años al aire, abriendo caminos en la comunicación alternativa. 15 años de lucha y resistencia. ¡Vivas! Muchas vivas, recontra vivas, a la lucha de las comunidades educativas por la dignificación de la profesión docente, por el derecho a la educación y por el respeto a los padres y madres de familia. Viva la ADE en pie de lucha. ¡Vivas! Y pipas, pero muchos vivas a la organización sindical ADE. Siempre al frente de la lucha por el derecho de los maestros, enfrentando y acordando con la Secretaría de Educación el bienestar de sus docentes. ¡Vivas! Muchos vivas a la comunidad educativa de Ciudad Bolívar, que sale con toda la energía en la defensa de la escuela y la educación pública estatal. ¡Vivas! Y pipas, pero recontra vivas al pacto por la vida y por la tierra. Campesinas y campesinos de todos los territorios asistiendo a Chicoral, donde construirán con el gobierno un nuevo pacto por la reforma agraria. ¡Vivas! Muchos vivas a la desfinanciación de la USAID y su supuesto cierre. La pretensión es que esa agencia cumpla su papel de tumbar gobiernos y dividir más a los pueblos en la lucha por su liberación. La quieren más eficiente en el control ideológico y cultural. La quieren transformar para que juegue un mejor papel en la estrategia de dominación continental y global. Fuera la USAID. ¡Vivas! Muchos vivas a la jueza bogotana que no aplazó el juicio contra Don Uribe y ahora la fiscalía pide condena por 3 delitos. Que viva la justicia y la verdad. ¡Vivas! Muchos vivas, recontra vivas al Consejo de Ministros del Gabinete Petro, que de frente y sin miedo retó tanto a sus contradictores como a sus cercanos a generar los cambios a los que se comprometieron. Querían hacerle encerrona y les salió el tiro por la culata. ¡Vivas! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora.
Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La salud del magisterio colombiano elevada a política de Estado. Plan de contingencia. Modelo de salud del magisterio colombiano. El día 29 de enero del 2025 se llevó a cabo el Consejo Directivo del FOMAC, escenario donde se aprobó el plan de contingencia para nuestro modelo de salud, con un objetivo general, que significa identificar oportunidades de mejora e implementar los ajustes y correctivos a que haya lugar para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, salud y seguridad en el trabajo. Este se basará en el desarrollo de los siguientes elementos fundamentales. Análisis de la situación en salud de los afiliados y afiliadas al FOMAC. Construcción del modelo de atención y prestación de servicios. Un tarifario FOMAC para asegurar una negociación equitativa y transparente, enfocada a la eficiencia y la gestión del gasto en salud. La conformación y contratación de las redes integrales e integradas de servicios y tecnologías de salud. Apertura de cápita, renegociación de pago global prospectivo y paquetes integrales de atención, más la dispensación de medicamentos ambulatorios y de cobertura. Además, la implementación de las rutas de atención integral y del sistema de referencia y contrarreferencia. Un canal de comunicación y capacitación permanente en los afiliados y demás actores del modelo. Asimismo, auditoría de cumplimiento, calidad concurrente y de cuentas médicas. Un sistema de información que responda a las necesidades. Revisión de la arquitectura, organización del personal en misión e infraestructura, además de viáticos y reembolsos y las relaciones institucionales y sindicales. Esta apuesta tiene como preámbulo entonces un diagnóstico con corte a la fecha en la implementación de sus principales problemáticas. 1. El tema de gobernanza. 2. Auditoría e interventoría no adecuada. 3. Sistema de información no adecuado. Falta de pagos a prestadores. Gestión del riesgo insuficiente. Red integral de servicios. Rutas de atención. Estructura administrativa y sedes territoriales. Conforman un diagnóstico el cual se asumirá una vez se inicie el plan de contingencia ya aprobado en el Consejo Directivo FOMAC. Es por eso que rechazamos categóricamente los señalamientos temerarios de quienes le apuestan al fracaso del modelo y promueven la continuación del negocio. De igual manera, estamos denunciando a la fideoprovisora como un actor que traumatiza la implementación definitiva del modelo. Así también el sabotaje permanente de los anteriores operadores, el sabotaje de la derecha de este país y los negociantes de la vida, y también los actores al interior del magisterio que se oponen al cambio y traicionan al pueblo que dicen representar. FECODE se la ha jugado por la vida y la salud digna, por la defensa de la vida como derecho fundamental. Reconocemos las dificultades claramente, pero también debemos abrazar, reconocer y enaltecer la acción permanente, colectiva y responsable de toda nuestra estructura nacional en cada rincón del país. Voz Educadora. Maela ni guam geto ni guam voz educadora un guam guachin namo noti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien le da continuidad a la novela Desterritorialización y Violencia en Colombia. Esta semana con la novela La balada de los bandoleros baladíes de Daniel Ferreira, nacido en San Vicente de Chucurí. Así que le damos la bienvenida, el agradecimiento y los buenos días a Manuel Chamorro. Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano y de Bogotá va mi voz de aliento con la fuerza del mar para que nuestro país comience a abrigar tiempos claros de vida. En mi anterior columna
inicié mi comentario referenciando novelas que desarrollan el tema de la violencia y la desterritorialización. En este orden, hoy presento la novela La balada de los bandoleros baladíes del escritor colombiano Daniel Ferreira. Nacido en 1981 en San Vicente de Chucurí, Santander, Ferreira se ha posicionado como uno de los escritores jóvenes prolíficos de la narrativa. Es autor del proyecto narrativo titulado Pentalogía, Infame de Colombia, 2011-2022. Inicia con la novela La balada de los bandoleros baladíes, premiada en 2010. Después escribió Viaje al interior de una gota de sangre, premiada en 2011. La tercera fue La rebelión de los oficios inútiles, premiada en 2014. Sigue El año del sol negro, 2018, y termina su pentalogía con Recuerdos del río volador, del 2022. En 2020, Samizdat de La Habana fue su última producción literaria. La balada de los bandoleros baladíes, publicada por Alfaguara en 2019, inicia con una máxima de La Rochefoucauld, abro comillas: ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente, cierro comillas. Máxima que induce al lector a comprender posiciones dialécticas contradictorias, donde sol y muerte se anteponen, tal como en nuestra sociedad, donde el poder, los medios de comunicación y las estructuras sociales funcionan como filtros que regulan qué verdades pueden ser vistas sin cegar o desestabilizar el orden establecido. En adelante, la balada de los bandoleros baladíes, mediante un estilo narrativo fragmentado y polifónico, retrata la violencia y la marginalidad en Colombia. El primer relato, por ejemplo, relata el asesinato de una anciana sin el más mínimo asomo de humanidad. Abro comillas: si nos das la plata, no te matamos, dijo el otro. Mátala, dijo el primero. La anciana tenía el rostro enflaquecido, pero nunca le vieron llorar. Durante todo el asalto de su boca marchita salió apenas un rumor de oraciones ininteligibles. Quizá eso fue lo que motivó en el de los pantalones desabotonados el impulso de matar. Sacó el revólver y le dio 2 tiros en el estómago. Para que aprendas que Dios no existe, y si existe, dejó crucificar a su hijo sin misericordia. Cierro comillas. La novela se estructura mediante cuentos que parecen lanzados al aire y recogidos en un orden que solo se entrelazan a través de los personajes, que dicen y hacen cosas cargadas de contradicciones. Malaverga y Putamarre son protagonistas que buscan dinero a toda costa. El último es raspachín, paramilitar, ladrón. Los 2 personajes dentro del campo de la violencia participan en las matanzas de los años 90 y se dedican al comercio de secuestrados. Su posición en el campo de la violencia les otorga un capital simbólico basado en el miedo y el respeto que infunden. Profesores y profesoras, leer esta novela que atrapa es mostrar a nuestros estudiantes la realidad de la contradicción humana en toda su complejidad en su paso por la sociedad. Para finalizar, les comparto un texto corto titulado La simiente de tu hijo. La mujer cerró la reja que se estremeció del golpe. Luego caminó dando tumbos y sintió que el olor a sexo y semen del calabozo seguía en su nariz. Se apretó el estómago con las palmas crispadas y trató de contener el arrojo. 2 pasos más y la atacó el mareo. Aunque no quería, veía el miembro de su hijo escanciar una y otra vez en la boca de aquella muchacha. Manchas de semen viscoso que caían en labios abiertos y en pechos y en párpados. Era la escena más asquerosa que había debido presenciar desde que dejó de cuidar a su hijo por confiar en esa mujer. Era su culpa, su pobre hijo violado por una campesina recha y palurda. Perdónalo, Señor, dijo, y empezó a rezar una letanía, pero a la mitad del rezo no pudo más. Tuvo arcadas y vomitó de rabia. Cierro comillas. Colegas, que el resto de domingo y la semana que inicia esté llena de baladas de amor esencial, de amor esencial. Anuncia ya la vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un... Bueno, y a propósito del Consejo de Ministros televisado esta semana, tenemos en La Voz del Análisis, como siempre, al profesor José Ramón Llanos haciendo los comentarios sobre este tema. Así que le damos los buenos días y bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros
y radioescucha de La Voz Educadora. El último Consejo de Ministros que el presidente Petro decidió que fuera abierto, que se presentara ante todo el pueblo colombiano, nos deja unas lecciones, unas positivas y otras negativas. Las positivas: quedó en evidencia las dificultades para generar cambios cuando el equipo ministerial en su totalidad no está empleado a fondo para generar los cambios contenidos en el programa con el cual Gustavo Petro ganó las elecciones. Hay que aclarar que esos cambios no son cambios revolucionarios, no son cambios que signifiquen borrar del panorama nacional a las clases que hasta ahora han malgobernado este país, que no se trata de implantar el más superficial socialismo, sino apenas cambios para sembrar un poco de democracia, un poco de real igualdad en este país, un rescatar a los habitantes colombianos que hasta hoy han sido condenados a la miseria, a los colombianos que hasta ahora han sido condenados a ser explotados de manera inmisericordia por esta burguesía. Esos cambios contenidos en el programa de Gustavo Petro, él tiene toda la voluntad, la decisión que se agencien, pero lógicamente se requiere un equipo ministerial que esté comprometido totalmente a generar los cambios. Los cambios habidos hasta ahora son positivos. Los que faltan por implementar de ese programa pondrían a Colombia ante la faz del mundo como un país en tránsito hacia una verdadera democracia. El presidente Petro, a partir del diagnóstico de la voluntad y sapiencia de su equipo ministerial, debe hacer los cambios necesarios para que efectivamente en este país se pueda sembrar un poco de equidad y un poco de democracia. El pueblo colombiano todo espera que a partir de las lecciones derivadas de ese Consejo de Ministros, el señor presidente Gustavo Petro haga los cambios necesarios para que el equipo devenga en su totalidad comprometidos con cambios, comprometidos a profundizar la democracia y la equidad en este país. Si así lo hiciere, con seguridad, en las elecciones del año próximo, elegiremos a un presidente que pueda profundizar esos cambios. Además, a un presidente que derive las experiencias necesarias de esta presidencia de Gustavo Petro y así elige mejores ministros y así, asimilando las debilidades derivadas del poco compromiso de algunos ministros por cambiar lo que hay que cambiar para sembrar democracia en este país, sean asimilados por el próximo presidente, que seguramente será también el presidente que exponga ante este país un programa que profundice los cambios y que intente implantar verdadera democracia en Colombia. Ojalá el presidente Petro haga los cambios necesarios para que devenga un gabinete ministerial capaz de impulsar los cambios que están en su programa y que implantará un poco de democracia en este país tan antidemocrático y tan injusto. Hasta el próximo domingo. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Actualidad.
Actualidad. Informe de inteligencia señala que por los puertos salen containers con droga y entran armas ilegales y contrabando. Investigación concluye que los asesinatos de los jóvenes de las escombreras fueron hechos por paramilitares con ayuda de agentes del CTI. Jóvenes defensores de derechos humanos denunciaron hostigamientos por parte del secretario de gobierno de Cúcuta y políticos de los partidos tradicionales. Trabajadores de Rapid piden apoyo del Ministerio de Trabajo por la explotación e injusticias por parte de los empresarios. En el Consejo de Bogotá se cuestionó la labor del secretario de Seguridad ante el crecimiento de la inseguridad en los entornos escolares. Proyecciones del Banco de la República presentan como positiva la tendencia de crecimiento de la economía colombiana para el 2025, mejor que en los años anteriores. Diego Marín, alias Papá Pitufo, capo del contrabando, viene pagando desde hace 30 años entre 3 y 4 millones de pesos a agentes de la policía fiscal y aduanera para que le permitan pasar el contrabando de mercancías. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y de esta manera vamos dando por terminado el programa número 674 con la canción El Pueblo Unido de Inti Illimani, tal como lo hicimos hace 15 años en el primer programa de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. 15 años de resistencia por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. 15 años de resistencia y lucha. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Y chao, chao. Voz Educadora. Maela ni wan geto ni wan voz educadora un wan guachin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del